Vamos a empezar con lo que significaría la lista de asistencia. Permítame compartirles pantalla, por favor. Muy bien. ¿Pueden ver pantalla? ¿Me confirman? Se ve, doctor, solo que no se escucha muy bien. A ver, vamos a probar la conexión. Ahora. Ahora sí, doctor. Perfecto. Vamos entonces con el tema de sus asistencias. Hoy 17 de octubre. A ver, comencemos. ¿Dónde está Carmen? Carmen, su asistencia. Karina, o propio. Esperemos que alguien más se sume en poco, ojalá. Muy bien, estamos avanzando en lo que significa la parte de lo que es el discurso legal. Este tema es un tema que lo vamos a completar con lo que sería precisamente un complemento al tema 5 que habla sobre la retórica, que es algo que en el programa no está, pero que lo considero necesario. De ahí vamos a pasar al discurso, por supuesto, a lo que significaría la parte legal. Pero primero ya quiero ir presentándoles algo que va a ser el trabajo para este parcial. Va a ser sobre 7.5 puntos, es decir, el 50% de lo que es la evaluación procesal. Permítanme mostrarles acá. No. Este es el formulario. En la parte de acá arriba donde está moviendo el cursor están las instrucciones y las vamos a leer. Indica, primero, prepare un discurso legal cuya exposición no dure más de 5 minutos ni sea menor a 3 minutos. Es decir, tiene que estar rondando los 4 minutos. 2. Grabe el video y envíelo al correo electrónico que aparece ahí, que es mi correo personal. Incluya su nombre completo como asunto. El tema del discurso legal debe versar en derecho, es decir, debe ser un caso inventado por ustedes. Se va a precisar que ustedes elaboren una demanda en la cual basar su argumentación, por supuesto, es decir, tendrán que imaginarse algo. No es necesario que me presenten un documento adicional con la demanda, solamente tienen que mandarme el video. 4. Considere que el discurso no puede ser leído ni se pueden utilizar recordatorios o material de apoyo, es decir, no se preocupen de estar usando equipo multimedia u otros elementos, por lo que se va a valorar favorablemente que su mirada no se desvíe de la cámara. Van a ver por qué se dice esto. El formulario que yo tengo es con el que les voy a evaluar. Aquí está su nombre, está la universidad a la cual pertenecen, indica acá los criterios de la evaluación. En esta parte, que bueno, no sé si se leerá muy bien porque está en pequeño, pero dice lo siguiente. Igual esto los voy a publicar para que ustedes puedan tener el acceso al documento y de ese modo tengan también la información necesaria. La nota asignada sobre 7.5 puntos de la nota procesal contempla las siguientes posibilidades. 0, deficiente o malo. Obviamente no se ha obtenido nada. 0.25, regular. 0.5, óptimo. La calificación va en cada inciso y al final totaliza los 7.5 puntos. Se preguntarán qué es de la otra mitad de la nota. La otra mitad de la nota va a salir de su asistencia. O sea, ustedes, por ejemplo, están ya sumando sobre ese que van a tener. ¿Qué indicadores tengo para la evaluación? El primero, que está marcado en lo que es la pantalla, indica presentación. El orador presentó el video oportunamente y el mismo respondió al tiempo y extensión exigida. En este caso no le va tanto la redacción, porque hablaba de lo que son los errores ortográficos, ni de redacción, que dudé en algún momento de pedirles, pero va a quedar solamente como la presentación. 2. Planteamiento del conflicto jurídico. Las palabras en latín que encuentran incursas dentro del texto las vamos a explicar recién en lo que es el complemento del tema que les decía, pero es una orientación. El planteamiento del conflicto jurídico indica: la explicación de los hechos es clara, la identificación de la parte demandada es precisa, el objeto que requiere ser probado se identifica de modo sencillo. 3. Reconstrucción fáctica. El orador expone las pruebas que refuerzan su argumentación. 4. Análisis jurídico. El discurso legal hace referencia a normativa positiva
que se relaciona claramente con el caso planteado. 5. Cierre o alegato. El orador realiza la solicitud de su causa, la petición, en términos correctos. Todos estos que estoy en este momento marcando son los que hacen a la evaluación del discurso legal en sí, es decir, la parte netamente técnica de estrategia que hubieran asumido en el caso imaginario que ustedes van a tener. El siguiente pasa por lo que es la evaluación de la voz y va a tener, inciso 6, impostación. La pronunciación es nítida, firme, carente de vacilaciones ni temblores. No se presentan muletillas. 7. Ritmo y dicción. El ritmo de la voz es adecuado, ni rápido ni lento, y la pronunciación de las palabras fue correcta. 8. Modulación. La entonación fue correcta. Sirvió de apoyo en la efusividad del discurso legal. 9. Volumen. La fuerza de la voz permitió que el discurso se escuche adecuadamente. De pronto, ahora que es una filmación, si van a utilizar micrófono, pueden hacerlo y eso les va a facilitar este ítem. 10. Vocabulario. El discurso legal expresa dominio de un vocabulario jurídico, siquiera básico. El siguiente es la evaluación del movimiento. Es el lenguaje no verbal. Sé que es un tanto más complejo porque es filmación, pero creo que se puede. Por un lado está la imagen. El orador muestra una imagen acorde a la situación en la que se encuentra. La pulcritud y la higiene son muy importantes. 12. Ademanes. El orador emplea sus manos como respaldo. 13. Postura. El orador se muestra erguido en todo momento. 14. Mirada. El orador ejercita una mirada general y demuestra seguridad. 15, que ya viene a ser la evaluación de algunos temas varios, es que hubiesen respetado el tiempo previsto, es decir, no haberse excedido de los 5 minutos ni ser menores a 3. Esto es básicamente lo que necesito que ustedes elaboren. La pregunta lógica ahora es cuánto tiempo dispone. Y eso es lo que quiero un poco coordinar con ustedes. Es la nota del parcial, entonces creo que todavía tenemos algo de tiempo. Yo había pensado de pronto darles una semana, pero también estoy abierto a que pueda ser un poco más. Hablemos primero del tiempo. ¿Cuánto tiempo creen que precisan ustedes? Carmen, Karina, ¿cómo les está yendo en las otras materias? Está bien, doctor, el tema de tiempo. ¿Sí? ¿Una semana está bien? ¿O necesitan algo para el tema más? de la presentación del trabajo. Sí. Oh, sí, doctor, sí, un poquito más, por favor. Un poco Porque va la a ser, otra no puede sé. puede ser una semana, digamos hasta el siguiente sábado, o el otro puede ser 2 semanas, que es justo hasta fin de mes, el 31 de octubre. Sí, lo ideal 2 sería semanas. las 2 Sí. semanas. Sí, por favor. Muy bien, entonces voy a, cuando haga la publicación de esto, porque voy a publicarlo tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo del Moodle, porque a veces pienso que no revisan mucho el Moodle, pero bueno, voy a colocar como fecha límite el 31 de octubre, cosa de que hasta ese día inclusive puedan enviarme lo que es el video. ¿Alguna duda sobre el formulario en sí? Doctor, esos puntos que va a calificar, vamos a poder verificar en el Moodle. Claro, en realidad lo que... O nosotros. No, en realidad este formulario va a estar publicado en el Moodle seguramente, no sé si esta tarde o mañana. Ya va a estar publicado para que ustedes sepan qué les voy a evaluar. Correcto, Entonces, sí, para poder. van a poder preparar su video contrastando contra eso. Y en el tema de lo que es la evaluación de cada uno, sí, por supuesto, vamos a tener un momento de revisión también, en el cual cada uno va a ver su propio formulario y vamos a avanzar sobre eso, ¿no? Entonces, sí, sí se sabe. Si hubiera igual dudas de pronto más adelante, como esto va a estar publicado y ustedes van a ir revisando, también en el camino me las hacen conocer. Pero este es el esquema en el cual se va a manejar esa nota. Ninguna consulta adicional, ¿no? No, doctor, no. Muy bien. No, Entonces, doctor.
Vámonos a lo que es el avance de hoy. Pues vamos a iniciar lo que es el avance del tema complementario de la unidad número 5. Cuando he hecho precisamente el formulario me daba cuenta de la necesidad de este tema porque lo que estaba contemplado para lo que es el discurso jurídico era demasiado teórico. Entonces, si hacía falta hablar de lo que es el origen de un discurso jurídico, que viene a ser básicamente la retórica, el discurso en sí y esta composición que hace, que no es un invento precisamente nuevo, sino es bastante antiguo. Por ende, esta complementación, que la vamos a ver obviamente en una primera parte hoy, va a resultar relevante a la hora inclusive de que puedan comprender la preparación de lo que significaría el trabajo que les estoy pidiendo. Tengan en cuenta que como tienen que inventar un caso, seguramente lo más coherente va a ser que de pronto vean el avance de lo que significaría la invención del caso, ver qué puede ser durante esta semana. Y la última recién van a grabar, entonces me da el tiempo suficiente para poder desarrollar lo que es esta unidad temática. Vamos a ver dónde está mi puntero. Exacto. Vamos entonces a avanzar sobre 3 contenidos fundamentales. El primero nos va a hablar de lo que es la retórica. El segundo, de lo que es la retórica, el discurso y su composición. Y el tercero nos va a dar las referencias a los géneros oratorios. Comencemos con el primero. La retórica, básicamente, tiene una definición. Karina, por favor, ayúdanos a leer el primer párrafo, solamente este de acá arriba. La retórica es la disciplina que estudia el lenguaje, organizando de modo sistemático las técnicas y procedimientos aplicables a su utilización. Excelente. La retórica busca la organización de un modo sistémico de cualquier técnica o procedimiento que pueda ser aplicable a un determinado mensaje. La transmisión de esta disciplina es muy antigua y aquí pedimos a Carmen que nos ayude a leer el segundo párrafo. Inicialmente, en la Grecia del mundo antiguo, se enfocaba mucho en la palabra hablada, pero con el paso del tiempo fue aplicándose también al discurso escrito y a todas las expresiones del lenguaje que la sociedad fue desarrollando. Cuando hablamos de un desarrollo histórico a nivel de evolución de lo que son las sociedades, los griegos, que de pronto son la base y eje de la civilización occidental, planteaban las expresiones de sus argumentos como eje fundamental para lo que es el desarrollo de sus ideas. Ellos lo van a pasar a los romanos y los romanos van a empezar a generar una base o un sostén normativo que va a hacer a futuro que esto sea la forma de comunicación que incluso hoy en día venimos utilizando en elementos como la Asamblea Legislativa Plurinacional y otras instancias colegiadas en las cuales se utiliza esta forma de expresión para llegar a acuerdos. En ese entonces, era lo más relevante el hablar. Con el paso de los años, evidentemente, va a llegar a escribirse. Cuando ingresamos en el sistema de lo que significa el proceso jurídico, en el que se hace necesario tener muchos registros escritos, empieza a valorarse con mayor fuerza la retórica escrita, es decir, las palabras que usamos. Este es un inicio de algo que va a terminar con el paso de los años en la imagen que tenemos todavía hoy en día nosotros los abogados de ser gente que escribe muy bien. ¿Por qué? Porque en los memoriales que presentamos debe traducirse de modo claro y concreto, con eficiencia, con efectividad, de pronto inclusive tratando de transmitir algún tipo de emotividad lo que queremos. La retórica, el discurso, las expresiones del lenguaje que nosotros hemos ido desarrollando van a traducirse y han generado con el paso de los años, con el devenir del tiempo, en diferentes formas de expresiones y de discursos. Uno de estos es precisamente el discurso y lo que significa la composición de un discurso. Al primer párrafo te molesto nuevamente, por favor. Karina, ayúdanos. Si bien la retórica es un modo de expresión rico en diversos elementos, metáfora,
onomatopeya, personificación y otros, una forma clásica de reunir esos elementos en un solo mensaje fue el discurso. El discurso es un elemento de transmisión de información que años de años existe. La retórica como tal ha empezado a estudiar lo que son los elementos que le enriquecen. Nosotros en nuestro primer tema ya habíamos estudiado varias de estas figuras, las habíamos mencionado a las 10 más importantes. Pero inicialmente el discurso era o buscaba la transmisión de un mensaje así de sencillo. Carmen, continúa por favor. El discurso tiene distintas aceptaciones según la situación que se trate. Para los fines que ocupan este estudio, se entiende al discurso como un mensaje de cierta Amplitud. Hola, Carmen. amplitud Exacto. sobre algún tema. Bajo ese criterio, Bajo ese criterio, el discurso contempla una composición, perdón, doctor. muy bien. En otras palabras, podemos entender al discurso desde distintas ópticas. Una de estas ópticas es, por ejemplo, el discurso jurídico, que será distinto al discurso político y otros que también vamos a referir un tanto en lo que es más adelante este tema. Las situaciones van a determinar cómo se va a desarrollar. Los fines que estos tengan son motivos de estudio. Entonces, el discurso, que en esencia es un mensaje dentro de un área o dentro de otra, va a contemplar determinadas composiciones. Sin embargo, un común denominador es un esquema que vamos a ir estudiando ya. Me imagino que voy a dejarlo para la siguiente clase porque ahí empezamos con las partes, pero que sí significa un esqueleto sobre el cual se han ido armando los discursos desde los presidentes hasta los abogados más notables, pasando por inclusive los discursos religiosos o los discursos emotivos de una guerra, etcétera, etcétera. Todo implica una cierta composición. Ya llegando al último que vamos a hacer hoy, vamos a empezar a hablar de las dos formas bajo las cuales se puede estudiar esto y vamos a hacer una primera mención a lo que vienen a ser los 3 elementos más importantes de un discurso, los que vamos a desarrollar el día martes. Primer párrafo, Karina, te molesto nuevamente, por favor. Dos son las formas bajo las cuales se puede estudiar la composición del discurso. Respecto a su estructura lingüística y en cuanto a su actividad oral. Exacto. Hasta ahí. Todavía no. Las formas en las cuales nosotros estudiamos un discurso en general nos pueden llevar por la riqueza lingüística que tenga. Si ustedes, por ejemplo, se ponen a leer los discursos de aceptación del Premio Nobel de Literatura, son materiales muy ricos en lo que es lingüística. Es similar a lo que podríamos comparar entre lo que significa un libro de García Márquez y un libro de Pablo Coelho. García Márquez es muy rico en todo lo que significa su estructura lingüística, en tanto que Pablo Coelho, por ejemplo, es mucho más reducido, mucho más breve. Entonces, la estructura lingüística puede ir definiendo diferentes formas, diferentes maneras. Se valora comúnmente lo más rico, ese lenguaje mucho más, de pronto, enriquecido, tal vez valga la redundancia, con elementos que lo hacen de pronto más lindo, más hermoso. Por supuesto, esto varía de lugar a lugar. De pronto, en una demanda judicial no me va a interesar tanto que se vea hermoso, sino que me entienda. Pero si estoy en una actividad literaria, me interesará que sea más precioso, más bonito, que lo que significaría solo transmitir la idea. La otra forma de entender lo que es un discurso en la transmisión del mensaje es la actividad oral por sí misma. Es decir, la expresión y riqueza que le colocamos a lo que vamos a dar, la que no debe pecar ni de exceso y tampoco de defecto. Es decir, por dar un ejemplo simple en el movimiento que haríamos de los brazos. Si yo voy a mover mucho los brazos, me voy a ver gracioso. Y si me quedo quieto todo el tiempo, me voy a ver extraño. Entonces, hay un equilibrio que se maneja en la actividad oral que va a ser traducida en un discurso y que nos conduce por el camino de lo que significaría precisamente un nivel aceptable o bueno o positivo de lo que es la estructuración del discurso. Carmen, ayúdanos el segundo párrafo, por favor. Bajo el primer enfoque contempla 3 elementos: la inventio, la dispositio y la elocutio, en tanto que para la segunda forma se configura a la memoria y a la actio. Esta proposición, organizada por Cicerón, resulta básica en la estructuración del mensaje a transmitir. Los elementos que acabas de mencionar, ya sea el primero, que se enfoca principalmente en lo que es la estructura lingüística, que tiene en la invención, que es la inventio, que están en latín los nombres ahí,
que viene a significar la idea de todo el proceso, la disposición, que viene a ser la organización de ese discurso, y la elocuto, que vas a plantear tú, la forma en la cual vas a hacer la elocución del discurso, se van a complementar con la segunda forma, que es ya la actividad oral, en la cual vas a tener que usar tu memoria para transmitir la información y en la cual vas a poner en acción lo que significa todo lo que has planificado. Esta proposición, que precisamente es antigua también, es lo que vamos a estudiar a partir del martes, para poder tener dentro de lo que se necesita para nuestra materia todo el respaldo necesario. Estimo que vamos a tener durante la siguiente semana en 2 clases esto, cosa de que tengan una semana entera para preparar lo que es el discurso que les pido. Es una forma no muy compleja a pesar de los nombres, en la cual se van a dar cuenta ustedes es lo que hacemos comúnmente para expresar cuando empezamos a trabajar mucho más en un determinado discurso. Hasta aquí es que vamos a llegar hoy en la unidad temática. No sé qué dudas tienen, si se les presenta alguna. Si no hubiera dudas, de todos modos, la presentación completa yo ya la voy a subir al Moodle, es decir, no la voy a separar indicando solo hasta aquí hemos avanzado y solo esto lleva, ¿no? Van a tener toda la presentación desde ya disponible en Moodle entre hoy y mañana, y van a poder ustedes ir estudiando ya con anticipación. Pero igual vamos a avanzar en nuestra clase. Les agradezco que hayan venido y obviamente les felicito por ser los que están sumando puntaje con su asistencia, lo cual va a perjudicar a los otros, por supuesto, y a ustedes les va a dar una mejor nota. Tengan un buen fin de semana, mañana suerte en la votación, que les vaya muy bien, y cuídense siempre para cualquier actividad, tanto a nivel de salud como lo que pueden significar conflictos que tanto hablan pueden llegar a suceder. Gracias por haber asistido, que les vaya bien. Gracias, doctor, igualmente. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.